senador Juan Francisco Recalde. Muy buenos días para la mesa, para todos los presentes. Excelentísimo señor presidente y miembros del Consejo de la Magistratura, excelentísimos señores, miembros del jurado de honor, señoras, señores, es un placer estar aquí con todos ustedes. En realidad hace un tiempo que estoy un poco fuera de práctica, pero vamos a tratar de llenar las expectativas por lo menos. Hoy me toca, por supuesto, desarrollar el programa ya establecido por ustedes y en tal sentido comienza con el primer punto, que es el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. El Ministerio Público como tal realmente es una institución que se creó tras la vigencia del Código, o mejor dicho, con la vigencia del Código Napoleónico, ya por el siglo XIX, y fue como consecuencia de la Revolución Francesa, por sobre todas las cosas. Tuvo varios otros antecedentes, como la Revolución Industrial y todo eso, pero bueno. La función del Ministerio Público en sí siempre existió, ¿verdad? Como decía ya los romanos, que ubi homo, ibi societa, ibi ius, ergo ubi homo, ibi ius. Es decir, de que hay hombre, de que existe el hombre, existe la sociedad, de que existe la sociedad, existe también el derecho. Es cierto que como antecedente remoto del Ministerio Público están las acusaciones de la sociedad todavía no organizada, pero que finalmente cumplían ese rol aquellos gobernantes o jefes de guerreros según la época en que haya ocurrido ello. Podemos decirle que hubo acusación de la antigüedad. En Grecia no se conoció la acusación así pública. En Roma sí, durante la República empezó seguramente, se conocieron los primeros procuradores del rey, los primeros procuradores que representaban al pueblo en algunas cuestiones, y así perfeccionándose hasta que también fueron incluidos en el derecho canónico ya los procuradores iniciales y luego los promotores que hasta hoy tienen vigencia. El rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, bueno, he escuchado muchas opiniones sobre el tema de Estado social y siempre se atribuye al Estado de derecho, que no siempre fue así. El Estado social fue creado mucho antes por un alemán que fue enviado directamente a Francia después de la Revolución a estudiar el ambiente social de París. A partir de allí llevó las informaciones necesarias al entonces reinado prusiano y llegaron a la conclusión entonces de que la revolución tenía que venir de arriba, que si no venía de arriba, entonces corría el riesgo la monarquía de que sean también objeto de una revolución por parte de la sociedad. Entonces vino el Estado social conocido como tal, en donde se le dio esa atribución al rey de hacer mejoras y ayudar a la sociedad de alguna manera, de donde después entonces surgieron las viviendas sociales, la seguridad social, en fin, todo lo que ya más o menos se conocía desde hace unos años, en nuestro caso, y que luego, con los gobiernos ya democráticos, pasó entonces a formar parte también del Estado de Derecho. Si bien es cierto, nuestras constituciones anteriores no hablaban de un Estado social, hablaban ya del Estado de Derecho, y lógicamente que dentro de ese Estado de Derecho también iba implícito el Estado social, como sí, en cuanto a que las constituciones, tanto la del 70, la del 40 y sobre todo la del 67, ya hablaban de las cuestiones sociales y de también enlazando eso con el Estado de Derecho,
con las garantías propias que un Estado de Derecho debería de contar. Bien, el Ministerio Público como tal, volviendo atrás, se creó con el Código Napoleónico y tuvo ya un papel trascendente a partir de entonces en Francia primero y después en los demás países, que fue extendiéndose, aunque es bajo el sistema inquisitivo que rigió durante varios siglos. El sistema inquisitivo que, como saben, viene de la Santa Inquisición de la Iglesia, que en base a ello entonces después se creó ese sistema penal que se conoce como inquisitivo, que era inquisitivo puro o inquisitivo total o mixto, como se conoce hoy en día también, en donde todavía algunos países siguen utilizando ese sistema inquisitivo mixto, mezcla de lo que más o menos sería nuestra Constitución del 67. Bien, el Ministerio Público en el Estado Social de Derecho entonces entra a funcionar dentro de esa política general del Estado, cual es el de Estado social, de ayudar al pueblo en cuanto a viviendas, educación, salud pública, utilización de bibliotecas públicas, creaciones de la seguridad social, en fin, todo eso que ya, como les dije, se creó ya con los estados absolutistas, que entonces entraron a regir ya, pero con el Estado de Derecho, con el Estado democrático, en donde bien sabemos que el gobierno es de pesos y contrapesos, y donde el sistema democrático ya es una realidad incluso en nuestro país hoy en día. De varios años atrás, aunque una democracia imperfecta como la que seguimos teniendo inclusive con nuestra propia Constitución actual. En cuanto a mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público, yo diría que voy a dividir en dos partes la cuestión. Por un lado, desde la sanción y vigencia de nuestra Constitución de 1992, actuaron varios fiscales. Empezó con el Escobar Faela, el doctor Cabrera Verón, siguió con el doctor Latorre, el doctor Candia, hasta nuestros días el doctor Díaz Verón. Yo diría que todos, en cuanto a sus funciones de accionar en sí o ejercer el Ministerio Público en algunos roles, estuvieron la mayoría bien. El doctor Escobar Faela, por supuesto, que fue uno de los autores del anteproyecto de la ley del Ministerio Público, es un magistrado antiguo, era un magistrado antiguo, es un profesional renombrado, lo mismo que el doctor Cabrera Verón, un hombre con muchos méritos como magistrado, el doctor Latorre, que cumplió muy bien, el doctor Candia, que también estuvo bien, y el actual fiscal general. Todos ellos ayudaron al crecimiento de lo que hoy es el Ministerio Público, que es increíble. Para nosotros que ejercimos sobre todo el cargo de fiscal o agente fiscal en épocas anteriores, bajo el régimen del sistema inquisitivo todavía, es impresionante el crecimiento que tuvo el Ministerio Público. Pero, aquí viene la cuestión. Este Ministerio Público, viniendo de todas estas personas que ya mencioné, han incumplido muchos deberes, han omitido el cumplimiento pleno de sus deberes. Y aquí en las omisiones es lo que ellos fracasaron hasta hoy en día. Han omitido muchísimo el cumplimiento de sus funciones en materia de medio ambiente, en materia de corrupción, actuar contra la corrupción, y han también omitido directamente intervenir en cualquier tipo de intereses difusos, intereses
de las poblaciones indígenas, de los cuales cuyas protecciones nos hablan tanto la Constitución Nacional en su artículo 12 y 8, como en la ley del Ministerio Público, cuyo artículo 1, 2 y 3 sobre todo ya prácticamente desarrolla lo que es el Ministerio Público actual. No debemos olvidar de que si bien es cierto las omisiones o los delitos omisivos que se pueden calificar en nuestro Código Penal actual, es muy difícil de cumplir, ¿verdad? Porque tiene que estar expresamente calificadas las omisiones y muchas veces no lo están. Pero sí, la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados habla perfectamente que esas omisiones son causales de destitución, inclusive de los fiscales o cualquier magistrado que no dé cumplimiento a sus funciones de magistrado o de autoridad. Entonces, también la ley de la función pública, la 1626/2000, habla con respecto a todos los demás funcionarios públicos que están regidos por esa ley, de que también el incumplimiento en sus deberes también es una causal de sumario administrativo y de remoción. Entonces, no podemos hablar acá de que no hubo delito de los fiscales en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Hubo delitos de incumplimiento de sus deberes. Y muchos de ellos no tendrían que estar en la función pública. De allí que yo soy partidario, pero a full, de que el fiscal general del Estado tiene que integrar esta mesa de honor. El fiscal general del Estado tiene que ser partícipe del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque se han dado casos ya durante la vigencia del Consejo de la Magistratura de fiscales locos o locas, de magistrados en general que asaltan a las mujeres, que cometen diariamente, incluso hay jueces conocidos que mandan en sus redes sociales actividades, digamos, no aptas para menores, en donde se jactan de que tal modelo que era o son sus procesadas, o que caen bajo su jurisdicción, son objetos sexuales de ellos. Y hay en el Ministerio Público, hay en la magistratura en general, y en el Ministerio Público tuvimos el caso de un fiscal, que creo que continúa hasta ahora, que un día salió en pelota en el balcón de la propia Fiscalía y en términos, digamos, muy españolísimo de agarrar o tomar, decía que tenía esa gana. ¿Y qué sabemos de eso? La única persona que fue pasada al jurado de enjuiciamiento fue una señora o señorita que en una suerte de payasería usó ketchup para simular hechos de sangre, que acusó a su fiscal adjunto, etcétera, etcétera, y que el doctor Latorre entonces le pasó al jurado de enjuiciamiento y fue removida. Es el único caso que recuerdo en donde han intervenido las autoridades para poner orden en el Ministerio Público. El Ministerio Público muchas veces falla, porque ya falla acá, desde acá mismo. ¿Por qué falla desde acá mismo? Porque el fiscal general ya se encuentra con los bueyes con que va a arar, sin que haya tenido ninguna participación en el nombramiento de esas personas. Y estos bueyes muchas veces son sacros, como en la época de los egipcios, ¿no? Entonces son intocables. De allí la importancia, a mi parecer, de que el fiscal general tiene que opinar con qué bueyes va a arar, y para eso es necesario que integre el Consejo de la Magistratura. Es una de las mejoras o reforma constitucional que urgentemente necesita la sociedad paraguaya para ello.
En cuanto a la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, el artículo 2 de la ley del Ministerio Público establece bien claro cómo viene la cuestión, que se le asigna una partida presupuestaria y que en esa partida presupuestaria el Ministerio Público es absolutamente autónomo. Ese mismo artículo habla también de la independencia del Ministerio Público, pero aparte de la independencia, también habla de que debe trabajar en coordinación con el Poder Judicial. Y es una prerrogativa legal que le da suficiente autoridad al fiscal general del Estado para negociar, para acordar con otros poderes del Estado que su partida presupuestaria sea por lo menos lo necesario para un buen desempeño de la administración del Ministerio Público, tanto en materia edilicia, en materia de infraestructura, como en materia humana, materia de personal. La autonomía presupuestaria, muchos dicen, tendría que ser autárquica, así como lo hace para el Poder Judicial, que ya viene con una partida X determinada y que en el proyecto del doctor Escobar Faela también se puso que un 40% de las partidas presupuestarias que se le da al Poder Judicial se le atribuye al Ministerio Público. Yo creo que ese pedido era justo. ¿Por qué? Porque después de lo que ocurrió, después de la Constitución 90 y del 2000, después de la sanción de nuestra ley, se nota de que evidentemente el Ministerio Público es como mínimo un 50% parte del sistema judicial en nuestro país. Doctor, le recuerdo que los 15 minutos ya concluyeron. Le pido por favor si puede redondear en 30 segundos. Sí. En cuanto a la propuesta relacionada y compromiso personal con los derechos humanos, el Ministerio de Educación y Culto tiene varios convenios firmados con diferentes organizaciones de derechos humanos, con las convenciones de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana, etcétera, y se ha comprometido a que los derechos humanos sean enseñados no solamente en las unidades académicas, sino inclusive en la educación no formal. En cualquier tipo de educación, sea formal o no, tendría que enseñarse derechos humanos, aparte del idioma también, ¿verdad? Entonces, mi propuesta como probable fiscal general del Estado es que esta normativa simplemente hay que aplicarla. ¿Cómo? Haciendo también convenio con el Ministerio de Educación, que hasta hoy no ha abarcado a ninguna institución educativa no formal. Siempre se sabe que hay en la escuela de fiscales, en las escuelas judiciales, en las universidades, etcétera, pero no en las escuelas no oficiales, no formales. Y yo creo que con ello vamos a lograr no solamente que las personas de estudios o altos estudios conozcan lo que es el derecho humano, o cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus derechos y cuáles son los que están protegidos expresamente. Entonces, un albañil que estudia en el SNPP, un carpintero que estudia en el SNPP, los aprendices de las escuelas vocacionales, etcétera, todos van a saber lo que son los derechos humanos. Y eso va a redundar en la educación en general del pueblo paraguayo, de nuestro pueblo. Pero para ello el Ministerio Público también debe poner su granito de arena, porque finalmente la educación es más una obligación del Estado dentro de su política general que la del Ministerio Público. Pero tampoco podemos abdicar del poder que nos da la ley a todos los hombres de derechos para que podamos también contribuir en cuestiones tan elementales muchas veces y tan fundamentales la mayor de las veces. Eso es lo que puedo decir con respecto a esto. Gracias, doctor. Los señores miembros del tribunal que quieran formular consulta al postulante. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Recalde,
leo aquí que usted publicó algo sobre tipificación de los hechos punibles aduaneros. Todos los días estamos leyendo en los diarios hechos de aduaneros supuestamente mal enriquecidos, diríamos así, ¿verdad? ¿Qué opina usted sobre la actuación fiscal respecto a estos casos? Que son numerosos, no podemos soslayar. Y usted siendo fiscal general del Estado, ¿qué haría para que sus subalternos, en este caso los agentes del Ministerio y las agentes del Ministerio Público, cumplieran a cabalidad con su deber y de existir este lastre que se está publicando terminara de una vez? Sí, es fundamental el papel que puede cumplir en ello el fiscal general del Estado. Es más, cuando yo fui agente fiscal, poníamos barrera en Pedro Juan Caballero contra el contrabando de madera, cuando entonces, rollos. Y por lo menos no eliminamos el problema, pero sí disminuyó muchísimo. Tuvieron que, con la frontera seca también es larga, tuvieron que buscarse por otro lado, seguramente para continuar haciendo sus negocios. Entonces, un simple agente fiscal, que según los actuales miembros de ese Ministerio Público dicen de que apenas tenía una atribución de apéndice, una cuestión apendisular de lo que hoy día es el Ministerio Público. Y yo desmiento eso totalmente. Yo me acuerdo que cuando el excelentísimo aquí, el doctor Sosa Centurión, era ministro de la Corte, nos solicitó a los dos fiscales de Pedro Juan Caballero en ese entonces, el doctor Latorre y a mí, porque fuimos los primeros fiscales que promovimos la acción de inconstitucionalidad en aquel entonces de los juicios que llevábamos en la frontera. Nunca nadie, ningún fiscal se le antojó venir a inconstitucionalidad, todo terminaba ahí. En primera instancia, segunda instancia y terminaba ahí. Nosotros no, nosotros veníamos a inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, agotábamos todos los recursos, todas las acciones posibles. Entonces, si con esa ley inquisitiva que muchos dicen, que si uno lee la Constitución 67 y lee la Constitución actual, no encuentra mayor diferencia salvo esa parte de donde dice Estado social. Ya era de Estado de Derecho, se respetaba la dignidad humana. Bueno, tendría que respetarse, ¿verdad? Tenía todos los ingredientes comunes para que esa Constitución, eliminándole algunos artículos, como el del estado de sitio, la potestad de disolver el Congreso, el nombramiento absoluto de todo el funcionariado. Si esas y algunas que otras más se eliminaban, ese fiscal de ese entonces podía hacer todo lo que hoy día hace. Es más, el fiscal de entonces, nosotros, hacíamos más de lo que hacen ahora. ¿Por qué? Porque teníamos la representación del Estado e interveníamos y debíamos intervenir en todas las demandas de y contra el Estado. ¿Existe alguna unidad especializada en combatir estos delitos? ¿De contrabando? De enriquecimiento ilícito mediante... No, porque si lo hubiera, muchos estarían en otro lado y no donde están ahora. ¿Y le parece a usted que hace falta o no esa unidad especializada para combatir? Hace muchísima falta. Y también hace falta, Excelencia, que el Ministerio Público intervenga también contra contrabando. Claro. Vamos a defender los intereses de la sociedad con ellos. Vamos a defender los intereses sociales con ellos, no solamente los intereses del Estado, que finalmente en materia patrimonial tendría que corresponderle a otros órganos, como la Abogacía del Tesoro o la Procuraduría General de la República, etcétera. Pero tampoco al fiscal le está vedado no hacerlo. Acá todo el mundo trata de recostarse por el otro. La Procuraduría, el Ombudsman,
el representante de que dicen ser de la Cámara de Diputados, del Congreso, nunca hizo su papel. Espera que el Ministerio Público haga todo por ello. Ustedes tienen conocimiento de que, aparte de pagarle a las víctimas de la dictadura, haya hecho alguna acción la Defensoría del Pueblo, haya hecho alguna acción para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad o de los que más necesitan. No lo hacen. Entonces también, así como ellos pueden exigir una investigación al Ministerio Público, el Ministerio Público le tiene que exigir a ellos para que cumplan con su deber. Es una función fundamental que ellos deben cumplir. Acá, el que no cumple su trabajo no es porque faltan leyes, excelencia. Las leyes sobran. Las leyes, como lo haya dicho alguna vez un connotado periodista, se puede meter en gorra, como dijo textualmente el licenciado del Valle. Entonces, pero si el hombre no cumple esas leyes, ¿qué podemos esperar de los demás? Si nosotros los hombres de derecho no ponemos orden en este país, no va a terminar la corrupción, no va a terminar el enriquecimiento ilícito, no van a terminar los contrabandistas, y en fin, y van a haber siempre fiscales deshonestos. ¿Por qué? Porque la tentación es grande y las actuaciones son muy contadas. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro miembro quiere consultar al postulante? Señor miembro del Consejo. Doctor, le voy a hacer las consultas en relación a la denuncia que se le corrió traslado a usted. Tengo entendido que tomó conocimiento ya. La primera hace referencia al siguiente hecho: dice: denuncia formulada contra el postulante para cargo fiscal en el Estado, Juan Francisco Recalde. Hizo circular una nota de contenido falso, difamatoria y calumniosa. Me causó daño moral también a mi armonía psíquica en aflicciones y mi reputación de buena fama. Violó la figura constitucional, artículo 17, inciso C, sin descargo, que establece el derecho a la defensa. Violó la ética, que al mencionar en su nota difamatoria no me hizo llegar copia de la nota para mi conocimiento. Dicha acción es a fin de establecer un motivo de usurpar un cargo a favor de un tercero de forma ilegal y legítima que organizó con un fronterizo, Salto Beirá, para ser candidato a fiscal general del Estado. No debe tener vicio. Él carece de las prácticas de virtudes de conciencia social, de buena fe, de veracidad, de justicia, de relación social. La acrimonia es siempre en él el agravio de su costumbre porque ataca a la inocencia del sujeto. Es un hombre oprobio, no puede ocupar el cargo de excelencia. Es un amigo falaz, capcioso, degradante, falso, infando, infesto. Creo que para ser fiscal en el Estado está reservado para ciudadanos con virtudes y valores humanos, por lo que corresponde a una sociedad de excelencia. ¿Tiene algún comentario en relación al tema, doctor? Sí, excelencia, no hay ningún problema para contestarlo. Es más, en mi contestación acompañé suficiente prueba de lo que realmente creo que pasó, ¿verdad? Porque hasta hoy no tengo el nombre exacto de la persona como para decir fue fulano. Pero como habla de un tema de Salto del Guairá, y yo tuve clientes allí, pero solamente en juicios voluntarios, nunca en juicios contenciosos. Entonces, el único caso que podía relacionarse a eso se refiere a este probable denunciante, que es un comisario retirado, que quería ser candidato a un alto cargo del leonismo, y que uno de los gobernadores en ese entonces me pidió un informe si por qué nosotros le sacamos del club y perdió su condición de león. Y ahí expliqué perfectamente por qué, ¿verdad? Él y su señora, él era presidente, su señora era tesorera, y cuando hubo la plenaria o la asamblea nuestra para que ellos rindan cuentas, no lo hicieron. Y mandaron 2 de 3 talonarios de facturas que ellos usaban. Y uno no envió. Y son más o menos 10 millones de guaraníes. Nosotros somos clubes pequeños comparando con otros países de clubes leones. Y eso hasta hoy yo sigo pagando. Nunca devolvieron esa factura.
cuando el gobernador de entonces, del otro distrito que no era el mío, me pide un informe, si por qué le echamos, yo le conté la verdad. Le escribí, ocurrió esto. Pero no le pusimos que fue por ladrón, porque finalmente, en términos vulgares, sería eso, ¿no? Si no pusimos nada más que lo echamos porque no pagaba su cuota, porque con el recibo que faltaba no se justificó la cuota que ellos pagaron. Y eso es un pecado mortal en el leonismo. Entonces, el señor quiso ser uno de los máximos jerarcas del leonismo en el Paraguay. Y el gobernador de Salto, del M2 en ese entonces, era de la ciudad de Salto del Guairá. Y este señor me pidió el informe, y como es un superior mío, porque yo soy presidente de un club de leones, no soy del distrito que es superior a nosotros, que nos reúne a todos los presidentes o a todos los clubes, para ser más específico. Entonces, le escribimos, y ellos se enojaron porque nosotros le informamos al otro gobernador. Y sencillo, le informamos porque nos pidió un informe, es más, es un superior nuestro. ¿Por qué? Porque todos los gobernadores, en nuestro caso somos dos nada más, o sea, son dos nada más, porque hay dos distritos nada más. Entonces, interna el distrito múltiplo, dos gobernadores, y más el presidente, que es un exgobernador. Este comisario general era un exgobernador, y entró a presidir el distrito múltiple. Y los dos gobernadores que integraban con él, uno de ellos era el de Salto del Guairá. Y ese gobernador tuvo la desgracia, era un concejal de su ciudad también, de Salto del Guairá. Fue asesinado en su casa. Entonces, el tipo me manda esta denuncia en donde ocurrió, dice, un asesinato de un fronterizo, dice, y era el miembro de su comisión directiva. Y en esos términos me lo envía. Y yo enseguida descubrí, porque no podía no descubrirlo, porque el único caso que podía tratarse de la forma que se escribió. Entonces, señores, yo, ni siendo fiscal, jamás omití el cumplimiento de mí. Así fuera el presidente de la República, así fuera quien fuere. Nunca. Entonces, y menos todavía, voy a quedar yo como el sinvergüenza de mi club. Preferí pagar para no mandarle a la cárcel a algunos compañeros, pero no voy a permitir tampoco que siga ocurriendo. Eso fue lo que pasó, Excelencia, así de simple. Gracias, doctor. Muy amable. La siguiente hace referencia a una publicación en la que se menciona que la Sala Constitucional de la Corte ha declarado que carece de validez jurídica con los alcances previstos en el artículo 137 de la Constitución Nacional, la sentencia dictada por los magistrados Juan Francisco Recalde, Mendeloy Fran y Florencio Pedro Almada. Asimismo, en esa misma resolución han resuelto suspender en sus funciones al magistrado Juan Francisco Recalde y los demás miembros del tribunal mientras dure el proceso. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Sí. Esa es una aberración jurídica de esta actual Corte Suprema de Justicia. Resulta que esta Corte de Justicia, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano administrativo, anula una sentencia jurisdiccional de nada más y nada menos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La única autoridad encargada del control constitucional en la República del Paraguay es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y por extensión, todas las demás salas de la Corte Suprema de Justicia, que cuando resuelve en un proceso ordinario una inconstitucionalidad ya es irrecurrible y se tiene como si fuera una sentencia más de la Sala Constitucional. Entonces, nosotros, voy a explicar un poquito el tema. A mí me llaman un día de la Corte Suprema de Justicia, concretamente el doctor Altamirano, entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, y me dice: Recalde, ¿usted tiene algún problema para integrar conmigo la Sala Constitucional? Me dijo. Yo era presidente del Tribunal de Cuentas. Y le digo: no, Excelencia, le digo, yo no tengo ningún problema, le dije. Es más,
Y me explicó el caso de qué caso era. Le dije, yo con estos señores no tengo ningún tipo de relacionamiento, yo ni siquiera soy profesor de la Facultad de Derecho para que pueda inhibirme de ello, le dije. Y no acostumbro a inhibirme, salvo que haya una causal verdadera de inhibición. Ah, perfecto, me dijo, ya envié el expediente y firmaba un poco, entonces vamos a integrar nosotros dos, me dijo. Y vamos a ver quién es el tercero. Me envía el expediente y yo veo. Se inhibieron absolutamente todos los miembros de tribunales de Asunción. Y los últimos que quedábamos éramos los del Tribunal de Cuentas, 3 integrantes. La segunda sala ya también se inhibió. La primera sala nada más es la que quedaba. Bien, ¿qué ocurrió en ese entonces? El doctor Altamirano tenía que integrar la tercera sala, pero viene él y renuncia. Renuncia. No es más ministro de la Corte. ¿Y qué pasa? Me quedo como presidente de la Sala Constitucional. Entonces, ya no había otros miembros. Y le hablo a mis compañeros de sala si ellos se animan a integrar, porque sabíamos que era un problema grave lo que estaba ocurriendo. Y uno se inhibió, era el doctor Cárdenas, porque era profesor de la facultad, qué sé yo. Y los otros dos sí se animaron a integrar conmigo. Uno de la segunda sala, que era el profesor Almada, ustedes le conocen todos seguramente porque fue mucho tiempo secretario de la Facultad de Derecho y es profesor hasta hoy. Y el otro era el doctor Meneleo Infran, que en ese entonces acababa de venir al Tribunal de Cuentas trasladado porque era camarista itinerante, algo así, y justo se produjo el hueco ahí y le enviaron a él ahí. Bueno, integramos, no teníamos otra opción. En eso viene un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde le emplaza al gobierno paraguayo a que busque una solución para dentro de los 60 días. Porque de lo contrario iban a pasar ya al Tribunal Interamericano. En fin, nos reunimos y decidimos qué íbamos a hacer. Vamos a resolver como corresponde. Yo me voy y hablo como presidente de la sala, en ese momento ya constitucional, me voy y hablo con el doctor Víctor Núñez Rodríguez, que era ya miembro también de acá del consejo. Y le digo, mira doctor, tengo este problema. Y yo sé que me van a echar, le dije. Yo no sé, te digo, y le dije, no, más tenemos también, si nosotros estamos ahí. Bueno, en fin, ocurrió lo que ocurrió. Sacamos la resolución, le repusimos a los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero no tocando el fondo de la cuestión, porque eso no estaba dentro de nuestras atribuciones, pero sí por razones formales. Se les dio 2 horas para que explayan sus alegatos en la audiencia pública que tuvieron ante el Congreso de la República. Y eso es absolutamente inconstitucional. El artículo 17 dice, en todo proceso, dice. No habla de un juicio, valga la redundancia, jurisdiccional, sino que habla de todo proceso donde pueda ser perjudicado a alguien. Y es categórico, que ahí nosotros entonces dijimos, bueno, demasiadas barbaridades que cometió acá. Vamos a usar nuestra... Si citamos las grandes sentencias de Marbury versus Madison, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Corte Warren del siglo pasado, ellos lo único que hicieron es hacer cumplir la Constitución. Y nosotros lo hicimos. Y enseguida fuimos, el Congreso pateó como la oreja, como se dice, por la oreja, como se dice, ¿verdad? Y le exigió, dio un mandato imperativo, resolución número 1 de la Comisión Permanente del Congreso, resolución número 1, porque eso fue el 31 de diciembre del 2010. Al día siguiente se reunió ya, el 1 de enero, o el 2 de enero se reunió ya el Congreso, la Comisión Permanente, sacó una furibunda resolución y convocó al Pleno. El 3 ya estaba instalado el Pleno ya. Volvieron a sus vacaciones unos cuantos y conformaron el Pleno. Y otra resolución, número 1, saca el Pleno y dice que si no enjuicia el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento,
si no nos denuncia la Corte o si no nos denuncia el Poder Ejecutivo, que íbamos a ser todos enjuiciados. Ellos, nosotros y todo el mundo. Entonces salió el doctor Baqueta, el actual senador, que era presidente del Consejo. ¿Quién es el fulano? Dijo, ¿verdad? Por un congresista que era el que más arisco estaba. ¿Quién es el va a ordenarnos? Nosotros somos un órgano constitucional. ¿Eh? En fin, al día siguiente ya estábamos procesados igual, ¿verdad? Pero por lo menos intentó. Y para que ello sea viable, para que el jurado de enjuiciamiento pueda enjuiciarnos, ¿la Corte qué hace? Se reúne, se va la diputada esta Ñamatute, que yo le llamo, se va y le patea la puerta estando reunidos los 7 ministros, porque 7 ministros había en ese momento, no, 6 había en ese momento, porque la doctora Pucheta estaba de viaje. Y los otros dos, las otras 2 vacancias que nosotros llenamos provisoriamente, por supuesto, porque era una medida cautelar, estaban reunidos para saber qué iban a hacer. Y ahí se va la señora esta, le patea la puerta, no fue a patearle mi puerta, así, mi puerta pateada por más diputada que era, yo iba a ordenar su detención domiciliaria en ese mismo instante. Pero se va y patea la puerta a los 6 ministros de la Corte. Y bandido, ustedes tienen que estar todos procesados. En fin, armó un escándalo ahí con un grupo de patoteros también, ¿verdad? El mismo estilo de lo que ocurrió ahora en el Congreso. Y, por supuesto, los otros los ministros se fueron a reunirse a otro lado ante esa falta de tranquilidad necesaria. Y cuando se iban, les gritó de todo. Se corren como, en fin, como animales, más o menos. Lo cierto es que volvieron ya con una resolución. ¿Y qué hicieron? No encontraron otra manera que como entidad administrativa, como ente administrativo, como superintendencia de Corte, anularon la resolución de la Sala Constitucional. Sencillamente. Declararon de que era nula esa resolución. Y que pusimos en el peligro el relacionamiento entre poderes de Estado y qué sé yo, qué sé cuándo. Cuando que ellos lo que pusieron en peligro la estabilidad de los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque el Congreso, que ya no es en gran medida cambiaron algunos, declaró de que si ustedes o los miembros del jurado de enjuiciamiento no nos enjuiciaban a nosotros, ellos iban a ser enjuiciados políticamente. Y que el presidente también era culpable porque permitió que ocurriera eso. Supuestamente había sido que ellos le culparon al presidente Lugo entonces, de que Lugo mandó a hacer eso para que en el caso de que a él le enjuicien, él tuviera un agarradero para también plantear la inconstitucionalidad. Después nos trataron de masones. Yo no soy masón, señor. No tengo nada contra la masonería tampoco, pero soy católico apostólico romano. Y en mi religión me enseñaron, cuando era catequista, me enseñaron que la masonería al llegar a los 30 grados rompe el bastón obispal del obispo. Entonces eso es un pecado mortal. Para mí es un pecado mortal. Nunca me afilié a la masonería por eso. Prefiero seguir siendo leones, sirviendo a los más humildes y también manteniendo mi independencia absoluta de cualquier tipo de influencia política. Esa es la realidad de lo que pasó. Mis otros compañeros, los otros 2, renunciaron pensando que con eso se salvaban de la destitución, pero le antidataron y como que el día de su renuncia y lo mismo figuraron como condenados también. Yo me fui a inconstitucionalidad. Me fui en julio del 2011 cuando terminó el proceso acá. ¿Y qué pasó? Hasta hoy no le dieron admisibilidad a mi denuncia. Cada 6 meses religiosamente planteo el urgimiento correspondiente para que le den trámite a esa inconstitucionalidad. Y no le dan. Hasta hoy no le dan. ¿Por qué? Porque aparte de todas las irregularidades que nosotros atacamos en esa inconstitucionalidad, no hubo acusación. Nuestro sistema penal no admite ningún tipo de condena sin que haya una acusación. Se violaron una serie de ideas, pero por sobre todas las cosas yo me doy cuenta de que hay un elemento aún
más condenable todavía de esa sentencia. Es fruto del árbol envenenado. No sé si ustedes conocen la teoría del fruto del árbol envenenado. Es aquella prueba, en el derecho probatorio se usa en los países sajones sobre todo, es aquella prueba, en Buenos Aires también ya hay jurisprudencia, en donde una prueba que se obtiene en contra de lo que dispone la Constitución Nacional es nula absolutamente. Nosotros también estudiamos eso en la Facultad de Derecho de la Nacional, gracias a Dios, pero estudiamos bajo la famosa premisa de la nulidad en cascada, que un hecho nulo anula todo lo que sean sus consecuencias. Bueno, la teoría o doctrina del árbol, del fruto del árbol envenenado es lo mismo, ¿verdad? Entonces, habrán visto alguna vez en alguna serie policial, por ejemplo, donde un bandido es sorprendido por la policía cuando le mata a otro y corre con el arma en la mano, entra a una casa y antes de entrar tira en el basurero su revólver. Y el juez anula esa prueba. ¿Por qué? Esperaron que en realidad que venga una orden judicial para entrar en la casa, pero ellos antes ya secuestraron ese revólver. Y esa era una prueba que envenenada, era un fruto envenenado, del árbol envenenado. Y se anuló todas esas pruebas, ¿verdad? Es cierto, es riguroso, es difícil de entender, pero ya también hay hoy en día con las teorías nuevas de que se puede también, igual si hay otras pruebas de que directamente involucra al culpable de ese hecho. En fin, es fruto del árbol envenenado. No puede una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ser cambiada, modificada, ni mucho menos anulada por ningún otro órgano de la República del Paraguay. Podrán decir todo lo que sea, pero entonces la causal es el enjuiciamiento de la persona, pero jamás de que esa sentencia es nula. Y en base a esa nulidad, acá nos procesaron a nosotros, ¿verdad? Y la sentencia, que es nula, no tenemos por qué cumplir los ciudadanos, tenemos que resistirnos, así como lo resolvió alguna vez la Corte Warren de los Estados Unidos. De que, no, también Santo Tomás ya habla de eso, ¿verdad? De que uno está obligado a cumplir la ley que va contra la ley del hombre, contra la ley de Dios. En eso estamos, señor presidente. Gracias, doctor. Quiero decir más, señor presidente. Cuando ocurrió el hecho, nos llama el doctor Miguel Bajac, ministro titular de la Corte Suprema de Justicia, a su domicilio, y nos pide de que revoquemos nuestra resolución, y que si revocábamos nuestra resolución, entonces nosotros nos íbamos a liberar del proceso en el jurado de enjuiciamiento. Y esta promesa formal de Lino Oviedo yo les doy a ustedes. Y le llama a Lino Oviedo ahí, enfrente nuestro. Y verá Lino que tal cosa, sí, por lo visto le dijo el otro, ¿verdad? Entonces le llama a un secretario de él, que hoy en día es juez, y le dice, llámale un poco a Emiliano Rolón. Nosotros ya tenemos todo preparado para pedir la nulidad de la sentencia por vía autónoma ante un juez. Y le llama también enfrente nuestro. Entonces yo ya sabía mi respuesta, pero le digo a mis dos compañeros, vamos a hablar primero nosotros, entre nosotros tres. Y le digo entonces al doctor Oscar Miguel Bajac, Excelencia, le pido unos minutos, vamos a ir nosotros a considerar su oferta y volvemos otra vez. Nos fuimos frente a la vienesa, que estaba cerca de la casa de él entonces, no sé si hasta ahí, hasta ahora. Y le digo yo de entrada, ya le digo a mis compañeros, miren señores, yo mantengo mi postura, mantengo mi voto. No importa si sea en diferencia. Yo sé que esto no va a costar caro, ley. Y si ustedes están dispuestos a anular, yo no tengo ningún problema. Anulen por 2 votos y yo hago mi voto, ley. Y ahí salió el doctor Almada y digo, no, pucha, yo soy profesor de la facultad, yo no puedo hacer esas cosas. Y enseguida el otro día no tuvo alternativa. También tuvo que inhibirse, ¿verdad? A dura pena, pero se inhibió también. O sea, se ratificó, mejor dicho. Nos ratificamos los tres y nos vamos, en 15 minutos más nos vamos, volvemos a la casa y le dijimos, Excelencia, yo tengo hijos que son funcionarios del Poder Judicial. Tamaña vergüenza
Y ejemplo no le puedo dar a mi hijo. Yo soy un hombre cristiano de palabra y jamás en mi vida voy a cometer un hecho de esa clase. Y salimos de ahí. Al día siguiente tuvo la nulidad autónoma presentada por el magistrado y por otros más también, ¿verdad? Incluso nos denunciaron penalmente. Pero seguimos firmes, señora. Acá y acá, eso es lo que vale. No vale nada estos papeles, no vale nada la computadora, nada. Si acá no tenemos la convicción de que somos hombres y como hombres tenemos que actuar en cualquier circunstancia. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Juan Francisco Recalde. Con esto concluimos la exposición ante la audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura. Si usted quiere agregar algo que nosotros no le consultamos y considera importante, se usó la palabra solicitándole la brevedad para el caso. Gracias, presidente. Sí, quiero decir nada más de que probablemente no tenga ya chance de acceder al cargo de fiscal general del Estado, pero tampoco me quita el sueño, ¿no? Pero yo fui el fiscal que le condenó al señor Papacho Viveros Cartes por cuestiones de droga. A Rosati entonces le di 12 años de pena, que era la pena máxima prevista por la ley 340 contra antidroga, y al Papacho Viveros Cartes, Juan Viveros Cartes, le di 7 años de pena porque el tipo contó las cosas, porque teníamos pocas pruebas. Yo conseguí una prueba fundamental, que era irnos hasta Orqueta, y cuando eso se llamaba por teléfono, habían los papelitos tipo eso que se rifa de sorteo en las fiestas parroquiales, en la Antelco de entonces, y encontramos uno donde él llamó al número del Rosati. Y con eso le apretamos en la indagatoria. Y el tipo, bueno, ya no tuvo alternativa y contó. Por eso le di 7 años a él y le di 12 años a Rosati. Y se me fue Lino César Oviedo, entonces teniente coronel, creo que era cuando eso. Uniformado, con bota, equipado militarmente. Me pide una audiencia en mi despacho del Ministerio Público, antes de la sentencia. Y me pide que por favor le dé 2 años nomás de pena para que el tipo pueda salir. El Papacho. Y le dije que no puedo. Es evidente, fueron tomados infraganti. Y no, me va a disculpar, pero no puedo. Y no le di. 7 años. Gracias a Dios, es grande. Cayó 2 o 3 veces más ya después de eso. Entonces, señores, yo solamente quiero terminar con esto. Si hay una persona que quiere hacer su trabajo y quiere ser un Warren en la Corte Americana, pero diminutivo acá en Paraguay, ese soy yo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad mental, tengo la fuerza necesaria todavía como para enfrentar cualquier tipo de situación jurídica como hombre de derecho. Si me quieren enfrentar con armas o con moqueta, a lo mejor ya, aunque era un moquetero también, ya no me da el cuero. Pero sí estoy en mis mejores condiciones intelectuales para aceptar ese cargo si es que tengo la confianza de la gente. Es cierto, mi promedio es 2.94, casi 3 porque me aplazó el profesor Frescura, con orgullo me aplazó el profesor Frescura. Para mí fue un orgullo que me aplace el profesor Frescura. Y eso me quitó el 3, que tenga promedio 3. Pues siempre fui un alumno mediano. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo aparte, detrás del batallón escolta, en el corazón del mundo aparte, que hoy se conoce también como Cambala. Yo entré en la escuela Pujarea, ahí en Colombia, ahí enfrente, me iba descalzo. No tenía libro, no tenía zapatos, no tenía nada. Tal es así que cuando con mi promedio 8.5 me voy junto al profesor Vasconcelos, el director del Colegio Nacional de la Capital, y le dije yo, para mí entrar en el Nacional era mi ambición más grande en la vida en ese entonces. Y me voy y me presento a él, pero descalzo. Y el tipo me mira, lo así. Me mira con una cara. Y nunca le conté al hijo ese que es mi amigo, ya el doctor Jorge Vasconcelos. Pero no me dijo que tenía que tener promedio 10 para que yo pueda entrar ahí. Y yo tenía 8.5. Entonces, bueno, en fin,
abandoné el Colegio Nacional, entré en colegios privados y entré en la Facultad de Derecho después. ¡Ah, qué orgullo grande escucharle a un César Garay! No este actual, el padre. Escucharle a un Óscar Paciello, escucharle a un el profesor Villagra Mafió, en fin, tantos héroes anónimos o héroes civiles de la República que, sin embargo, hasta hoy creo que no fueron reconocidos en su medida, en como correspondía. Pero a partir de ahí, señores, ya apenas gané la plata, puedo decir con orgullo también que tengo la mejor biblioteca de todos los compañeros de facultad entonces, exceptuando aquellos que ya eran hijos de abogados. Pero, arecó la biblioteca, aleja, hay cuaje, también hay cuaje ahí. Pues es normal eso. Se aprende hasta que termine el último suspiro del hombre. Entonces, en defensa de mi promedio, yo cuento eso. No tengo vergüenza, tengo orgullo de mi origen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Juan Francisco Recalde Burgos. Con esto concluimos la audiencia pública fijada para el día de la fecha. Agradecemos nuevamente a Paraguay TV, TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara, por el acompañamiento a los señores miembros del Tribunal de Honor, a los señores miembros del Consejo de la Magistratura, al Colegio de Abogados del Paraguay por su acompañamiento. Que tengan ustedes muy buenos días, hasta mañana.